Sí, Sí. seguimos. Sí. Nancy, ¿qué querías decir? Oh, perdón. Sí, les quería compartir que, bueno, ahorita con Cristian Argüello hemos platicado sobre hacer una entrevista para platicar sobre mi experiencia. Ya lo tenemos en pláticas. Apenas estamos pactando la fecha. Vale. Ah, pero con la doctora Ana Estrella. En, con ella tengo una entrevista pactada para el día 7 de octubre. Para el día 7 de octubre ella está llevando es la presidenta ay, no tengo exactamente todo el dato, pero ella está Sí, llevando una investigación de ese, La Asociación Internacional de Ciencia y Conciencia, la sí, de antigua. ciencia y Sí. conciencia, así es. Somos socios, aquí José María y yo y alguno más, sí, sí, sí. Sí, Lo que sí, antes era de Nacho Blasco, oh, sí, sí. ¿sí, verdad? Sí, Sí, sí. sí, Y ahora tengo, la rige ella, sí, la Ana Estrella, la doctora, ¿no? Sí, 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 la sí, doctora sí. Ana. Y tienes Sí, que ir con ellos, vas invitada, ¿no? sí, voy como invitada Vale. y por ahí el día 5 de octubre, si Dios lo permite, ahí estaremos en el evento de Cristian, ahí en Madrid, el día Bueno, 5 de octubre. ya nos pasarás el enlace para la gente del grupo que quiera seguir la entrevista, ya nos la pasarás. Claro que sí, Sí. con todo Bueno, gusto. gracias, Nancy. No, yo quería comentar también, al hilo de lo que decíais, del tema de la profesión, que no siempre la profesión nos deja entrever lo que es nuestro propósito o lo que es nuestra misión de vida, ¿no? Puede ser un indicador, es verdad, ¿eh? Yo, por ejemplo, en mi caso, tengo clarísimo, clarísimo que no es mi propósito de vida el trabajo que desarrollo. Que eso igual viene, pues, a lo mejor bueno, pues, saldar deudas, ¿no? A lo mejor de otras encarnaciones, por equilibrar, ¿no? Por equilibrar un poco, ¿eh? Sé que viene de por ahí porque más o menos así me lo han dicho, me lo han dejado entrever algún canalizador, ¿no? Las profesiones que tienen, por ejemplo, como la medicina o la seguridad, los que cuidamos de la sociedad, pues un poco puede venir por ahí, ¿no? No, no siempre, ¿eh? Pero puede ser un indicador. Pero vamos, si tú dices que te resuena el tema de la sanación, ya no tanto la física, sino también la emocional y sobre todo la álmica, pues muy probablemente estás y te sientes además plena, pues son tres indicadores que tienen su peso, ¿verdad, Nancy? Que entonces probablemente tú tengas una pista muy grande de cuál es tu propósito y encima si luego te sientes bien y ves que eso te sientes realizada ya como persona, ¿verdad? Y de Es hecho un... venimos de una familia de sanadores, de enfermeros, enfermeras, o sea, todos por vocación, Sí, sí, no es la paga, porque es un trabajo que no es muy bien pagado ya, ya. económicamente, Sí, pero no, pero en satisfacciones es gratamente satisfactorio, eso sí, sí. que es lo importante. Claro, el trabajo del servicio a los demás depende de cómo se desarrolle. Si tienes la gran suerte, pues, de que coincide con lo que te hace feliz y con lo que te llena, pues no tiene precio, ¿no? Porque al final es el trabajo hacia los demás, ¿no? Cualquier Me pagan pequeño por hacer lo gesto, que me gusta. correcto, correcto. Cualquier pequeño gesto, pues sirve para cambiarle el día, ¿no? A esa persona, a lo mejor, ¿no? Sí, claro, Pero claro. sí que es verdad que es lo que te decía antes, lo que decía antes, ¿no? Tienes que ser honesto contigo mismo, ¿no? O sea, Sí, mucha gente desarrollamos un trabajo que no nos sentimos plenamente realizados. A ver, a mí no me desagrada, así pero es. yo no me siento plenamente realizado desarrollando mi actividad laboral, ¿no? Pero no, pero tampoco me desagrada. O sea, hay que buscar, hay grises, ¿no? No todo es blanco o negro, ¿no? Pero bueno, es lo que te decía, que el trabajo pues, puede coincidir en muchos casos con lo que es el propósito del alma y en otros no. Pero bueno, sí que es verdad que si te sientes plena y bueno, va un poquito por aquí el tema en tu caso de la sanación, pues probablemente sí que tengas bastante idea, ¿no? De lo que es la sanación. Y como tú bien dices, al final, fíjate, ¿no? Conectar con el yo superior o con la intuición, pues, ¿no? Tú que a lo mejor creías que después de esa experiencia, pues ya lo tenías todo bastante recorrido. Luego, cuando, lo que hemos dicho, ¿no? El universo es muy económico, ¿no? Nunca da puntada sin hilo, Sí, ¿no? Y te dijeron, tú sí. tranquila, que a ti te voy a explicar yo un poco cómo va. Esta, no soberbia, pero pues esta, ¿no? No, Esta seguridad, ¿verdad, Nancy? en, eso en- sí. en lo que te viene, en el porvenir, después de haber visto, pues tener esta experiencia, ¿no? Y al final viste Sí, tú, ya pudiste comprobar, pues, cómo
como hay cosas que parecen una cosa y luego son otra, ¿no? Sí, Sí, sí. así es. Y fíjate algo bien importante, no sé, ya, si a alguien más que haya vivido una experiencia le parezca, o sea, siempre queda esa necesidad de, como ese sentimiento de querer regresarte, o sea, quieres regresar, o sea, tienes ese sentimiento, o sea, cambia la vida. Para mí era un temor impresionante el que yo tenía a la muerte. O sea, imagínate, y ahora decirte, yo decía, no, el día que ya, bienvenidas más, déjenme, por favor. No, 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 no me entretengan. Y de repente cuando me toca vivir esa parte de mi hijo, digo, caramba, pero una de esas partes que también a la vez me centró fue decir, a ver, Nancy, tú ya viviste esa parte, ¿por qué tienes miedo? Si tú ya lo viste. O sea, y realmente me enseñó que no era Nancy la que estaba sufriendo, sino la que estaba sufriendo era la Nancy que traía el ego, porque Sí, sí. sentía que le arrebataron a lo que creía ella que tenía, que era su hijo, era mío. Tú, Entonces, sí, o sea, es esa lucha interna. fuiste consciente de lo que supuso el haber vivido esa experiencia o no a la hora Sí, de que trascendiese tu hijo, ¿sí? así es, sí, sí, lo En qué supe. sentido? Mira, yo llegué con taquicardia supraventricular. Yo obviamente iba a presentarme a trabajar, iba a mi guardia y ya estaba lista de uniforme y todo. Cuando ya para salir de casa se me presentó el problema y me llevaron al hospital a donde yo trabajaba en ese momento. Y llego por mi propio pie. Obviamente yo ya sabía lo que estaba pasando y ya no podía prácticamente respirar. No había manera de poder cuantificar mi pulso directamente, sino a través de electrocardiógrafo, todo, o sea, todo. Inmediatamente yo veo a una compañera y me ve como, mm, no era mi estado habitual. Yo siempre he sido muy alegre, muy saludadora a todo el mundo y muy amigable. Y yo llego pues pálida prácticamente, no podía expresarlo con palabras. Y la forma más fácil para mí hacerlo fue tomarle su mano a una compañera, porque entré por el área de urgencias, no por el área de personal, caminando, y le puse su mano en mi yugular para que tratara de percibir mi pulso. Y hasta entonces sentí que como que ya estaba empezando a perder conciencia, porque la falta de oxígeno era muy grande. Entonces no podía controlar, era una sensación muy fuerte, muy, muy fea. Entonces, dolorosa en parte, porque no había sincronicidad entre pulso y respiración y era muy difícil poder coordinarlo. Entonces, yo parada prácticamente afuera de lo que se le nombra el cuarto de shock, que es el cuarto de emergencias. este, llego y ella, la compañera, corre y le habla a un médico y le dice, la compañera no le puedo sentir el pulso. Entonces, él me dice, ¿cómo? O sea, porque me veía parada así tranquila, pero era porque yo no podía respirar y trataba de guardar la calma lo más que podía. Entonces, llega el doctor y lo hace él y inmediatamente dice, acuéstala, dice, súbela a la camilla. Entonces, ya inmediatamente, pues yo con uniforme puesto me empiezan y me quitan todo, obviamente, me empiezan a colocar aparatos, todo para poder monitorearme ya pues se alcanza a apreciar. Yo volteo y veo mi frecuencia cardíaca en cuánto es lo que estaba aproximadamente en 184 pulsaciones por minuto. Eso es prácticamente A borde del colapso, ¿no? terrible, es una quema horrible de calorías, de energía, de todo. O sea, eso es capaz de quemar cables casi. Entonces, es una energía fuertísima. Me empiezan a hacer maniobras. Todos obviamente, me tocó estar en el enlace de turno en donde yo estaba en el turno nocturno
iba a ser la entrega recepción de turno vespertino y turno nocturno, y estaban los dos partes, pues había mucho personal en ese momento. Y los que iban entrando era mi guardia, y estaban los que iban a entregar la guardia pasada. Y entre los dos empiezan a rodear toda la camilla en donde yo estoy. Yo empiezo a percibir, pero solamente ya el oxígeno no me permitía, solo escuchaba y los escuchaba a ellos que hablaban y me empezaron a poner obviamente pues una intravenosa, empezaron a aplicar medicamentos fuertes para cardiovertir mi corazón, para tratar de que diera ese brinco y se estabilizara. Entonces, al ver que pasa una dosis, dos dosis, tres dosis y no pasaba nada, cada dosis que soltaban era el equivalente como que si desde el techo de la parte de arriba del hospital me soltaran un saco como de unos 50 kilos en el pecho aproximadamente. Ese efecto es para cardiovertir el corazón, para que vuelva a agarrar otro ritmo. Entonces, mi cuerpo estaba haciendo resistencia a los medicamentos, no funcionaban, y fue ahí cuando después de recibir todas esas dosis, yo sentía, aquí tenía un médico compañero, me tuve que aprender muchas maniobras porque fue un proceso de 2 años casi el que viví de lo que fue el encuentro cercano a que me hicieron un proceso que se llama ablación cardíaca. Tuve que aprender a hacerme maniobras por si yo no estaba en un hospital para poder salir adelante. Entonces, esas maniobras que a mí me las hicieron, yo ya las tenía aprendidas, en parte porque ya había tenido otro episodio, solo que no había llegado a ese fin. Y y siento a un doctor urgenciólogo que está manipulando aquí mi yugular para evitar que se formaran coágulos y que me fuera un trombo al cerebro o al corazón o pulmones. Entonces, eres como un poquito para dilatar la arteria y que al corazón, al estar bombeando tan rápido, la puede aventar coágulos como sin filtro. Y él lo que trataba era de hacer eso. Yo lo sentía aquí y él me estaba hablando aquí a mi oído. Y entonces yo escuchaba su voz y sabía quién era. Entonces, llega un momento en donde el dolor era tan fuerte, pero era una cosa tan horrorosa, no te la podía describir, tan fuerte que fue ese dolor, es como que si yo hubiera estado sosteniéndome, colgando de algo, y de repente en mi mente yo digo, ya no puedo más. Dije, ya no puedo más. Y me suelto, es como que si aflojo mi cuerpo y al momento de decir, ya no puedo más y que me suelto, es cuando ahí ocurre que yo empiezo a sentir en mi cabeza algo caliente, caliente, caliente. Es como si fuera un tipo vapor. No sabría cómo explicarlo. Es lo más parecido que he encontrado observando y observando ese mismo evento, porque he tratado de buscar algún otro significado que pudiera venir para mí, que yo no hubiera, a lo mejor apreciado. Y y fue un calor que empezó de mi cabeza a recorrerme hacia abajo, hacia la parte de mi cuerpo, y al mismo tiempo que iba bajando, o sea, pero en cuanto yo siento el calor, inmediatamente el dolor se fue. Y te digo que era un dolor insoportable. Cuando yo dejo de sentir el dolor y que siento ese calor, es como que viene a mi mente, o sea, yo hago conciencia de lo que está ocurriendo en ese momento y yo, te voy a hacer perdón por la expresión, pero eso fue lo que pensé y no lo cambio porque es eso, o sea, no lo imaginé, o sea, fue eso lo que vino a mi mente. Y yo, es una expresión mexicana, muy, yo dije, y ya valió madre, ya me morí. Eso fue lo que vino a mi mente. Pero haz de cuenta que fue como en menos de una fracción de nada lo que yo pensé, y al mismo tiempo iba sintiendo cómo seguía ese calor recorriendo hasta salir por la planta de mis pies. Sale por la planta de mis pies y al momento de que sale por la planta de mis pies, es como que si yo digo, yo sé que estoy ahí, mi esencia sabe que está ahí, que estoy ahí,
pero yo no te puedo decir que yo vi mi cuerpo. Yo sabía que el cuerpo estaba ahí porque yo sabía que había estado ahí, pero no necesitaba voltear a verme porque era algo que me decía, es que aquí estás, ¿cómo vas a preguntarle a alguien si estás aquí, si tú lo sabes? Entonces, y yo fue como decir, para mí siempre mis hijos en ese momento siempre han sido lo más importante, aparte de mi familia, pero siempre mis hijos. Entonces, ese fue mi primer pensamiento, Dios mío, mis hijos. O sea, y es como que al mismo tiempo que lo estoy pensando, y es como si volteara y veo a mis hijos ahí, y yo me veo en esa escena del hospital y veo todo, o sea, no hay gente, no hay más gente, yo no veo nada, pero yo solo veo el lugar y lo único que dije yo, mis hijos, es lo único que yo vi. Yo no vi más gente y a pesar de que ese día estaba urgencias lleno, había mucho movimiento, yo no vi nada de eso, era como estar como en una, no una especie de neblina muy blanca, clara, no sé, es un color diferente, aperlado, no lo sé cómo podría decírtelo, pero yo lo único que me centré eran mis hijos. Cuando yo llegué ahí al hospital, yo no iba acompañada por mis hijos, yo no sabía que mis hijos estaban ahí afuera y yo los vi parados ahí afuera. Esa situación después la hablé con ellos porque me ocurrió que tuve el fin de funciones fisiológicas. Yo vi cuando se reunieron médicos así alrededor de lo que le llamamos el carro rojo, que es el carro de paro de emergencia. Entonces, pero no les vi sus caras, yo solo vi como que entre ellos hacían un círculo y eran como si fueran batas blancas y era cuando yo ya venía de regreso. Pero cuando yo vi a mis hijos y yo dije, hice la reflexión de que, bueno, dije, ya no están tan chiquitos, ya se pueden valer ellos por sí mismos. Entonces eso me da la tranquilidad a mí de que yo me puedo ir tranquila. Entonces dije, ok, está bien, dije, lo acepto, yo me voy. Entonces dije, está bien, o sea, ya, es mi momento. Entonces yo decido soltarme y resulta que no me voy, o sea, me regresan. Y yo Oye, Nancy, que regreso. nos vas a dar toda la entrevista, no nos vas a dejar nada, no nos vas a dejar nada Sí, sí, para sí. ver. Bueno, la pregunta está enfocada a que si esa experiencia, no sé si igual no me he explicado bien, Este es si un te ensayo sirvió, con ustedes y es una primicia porque sí. todavía no lo he compartido. No, no, pero yo me Por refería a eso, eso, si la experiencia esa te sirvió luego a la hora de trascender tu hijo. Esa era la pregunta. No, Completamente, no, no, ¿sabes lo que te digo? Iba enfocada más bien ahí, ahí. sí. completamente. Y luego Sí, lo que decías, José, de las profesiones, claro, a veces te das cuenta, por ejemplo, yo cuando lo miro en mi caso con perspectiva, ¿no? Dices, bueno, la profesión pues te ha servido, te ha dado unas habilidades, te ha dado unas experiencias, te ha pero no dado te prepara para eso, que no te te prepara sirven, para ¿no? enfrentar, Que te no te sirven, prepara para otros, que te pero sirven, por no para ti. ejemplo, pues para cosas que estoy haciendo ahora, ¿no? Para hacer presentaciones, pues el hecho de haber dado clases o el hecho de haber estudiado probabilidad, ¿no? Dices, pues ahora lo puedo aplicar para esto, bueno, pues quizá esa era la utilidad, ¿no? No en sí misma lo que era La propiamente profesión, la sí, profesión, sí. El sino, camino, claro, el aportar una serie de cosas que dices, ostras, pues ahora vienen muy bien, ¿no? Todo eso ha sí, venido sí. muy bien, es como si lo hubiera hecho a propósito. Bueno, pues es así. Hay veces que, como mejor en tu caso, pues que la profesión en sí misma ya tiene más significado, ¿no? Sí. Porque es un servicio a los demás, directo, etcétera. Bueno, o sea, las situaciones son muy diversas, ¿no? Bueno, pero quién sabe, José María, quizás yo, al tener este trabajo por cuadrantes y disponer de días de trabajo, bastantes horas, pero luego otras muchas horas y semanas de nada, de no tener que ir a trabajar por turnos, lo que sean por turnos, este tiempo libre quizás me ha permitido estar en un grupo como este, ¿no? A lo mejor con otro tipo de trabajo por no hubiera estado ejemplo, seguro. por ejemplo, Seguramente, ¿eh? Seguramente. por ejemplo, Porque, si luego te empiezas a pensar, ves que te cuadran cosas que dices, oye, pues sí, 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 bueno, pues eso estaba ya planificado. Si lo has seguido, pues bueno, al final te encuentras con eso, ¿no? sí, sí. Como tienes la potestad de no seguirlo, cuando no lo sigues es cuando, bueno, luego
no te encajan cosas, pero entonces tú de alguna manera tienes esos indicadores, ¿no? Que te dicen, que te explican también los maestros y bueno, tú los Sí. tienes, ¿no? Que te sientes que no estás en tu sitio, que sientes que eso no te llena, si sientes esas cosas, pues te está indicando que quizá no estás siguiendo el camino que te habías planificado. ¿No? Bueno, yo en mi caso concreto ya te digo, o sea, no es que no me guste el trabajo, evidentemente ya al final, aunque no te guste, pues como son muchos años ya tienes un patrón de trabajo y ya pues tienes cierta efectividad, tienes ciertos conocimientos, cierta experiencia, que la experiencia en todos los trabajos, en todos, es muy importante, luego aparte la innovación y lo que tú quieras, ¿eh? Pero yo lo que veo es que no me satisface al nivel de que me siento plenamente no sé, pues desarrollado, ¿no? Con este trabajo, pero bueno, eso no quiere decir ni mucho menos pues que esté a disgusto, ¿no? Ya está, es así, ya está, ¿no? José María, si me permites, voy a explicar un poquitín los tres autores estos, aparte de Carrillo, que ahora que estamos casi finalizando, sin ni mucho menos pues leeros todo el texto, ¿eh? He cogido otros tres puntos de vista, ya que lo he hecho, pues os lo digo, bueno, os los pongo. Uno sería el doctor José Luis Cabobli, que es terapeuta regresivo a vidas pasadas. Es el mentor, por ejemplo, de Juan José López Martínez, es el que le enseñó, que es un argentino. Y este, pues mediante la terapia esta de regresiones a vidas pasadas, pues bueno, un poco lo que va explicando es esto, que el plan del alma, que no tiene siempre misiones más importantes unas que otras, ¿no? Y que no se mide por el impacto que deja en el resto de la humanidad. Él lo digo porque probablemente en sus regresiones haya visto personajes muy normales y de la vida cotidiana y no tanto como se espera la gente, pues que ha sido en otra vida, ¿no? Entonces, bueno, él se centra un poco en eso. Por ejemplo, da matices o pequeñas pinceladas. Dice, por ejemplo, liberarse del deseo de venganza es tan sanador como el amor por los demás, como demostraba la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Es decir, una persona sí tiene una emprenta, pues, en la humanidad y es tan sanador, ¿no? Para una persona normal y corriente, cotidiana, pues eso, liberarse de lo que sería eso, ¿no? El deseo de venganza en una encarnación conseguirlo, ¿no? Puede ser tan sanador y tan pleno, ¿no? Y luego también dice que a mayor evolución de conciencia, pues hay más posibilidades de abordar misiones de mayor impacto en los demás, ¿no? Esa sería la única diferencia entre esos dos ejemplos, ¿no? Lo primero siempre dice que se trata de autosanación y con más evolución es sanación a otros, ¿no? En tanto a Jocelyn Arellano, que también la tuvimos aquí en el programa, divulgadora, conferencista y coach de meditación, ella, bueno, decía un poco cómo se alinea en el punto de vista de Carrillo, ¿no? Es decir, es separarse de lo que somos para volver, para regresar y poco a poco en esta encarnación recordar quién somos, ¿no? Es decir, con la muerte física y el regreso a casa, pues como que volvemos otra vez a regrupar todas esas enseñanzas acumuladas, ¿no? De las diferentes encarnaciones y se va recuperando pues el nivel de conciencia, que este evidentemente aumenta si las experiencias de esta última encarnación ha merecido la pena, ¿no? Carrillo siempre hace el símil de lo de la lámpara de aceite, ¿verdad? En cada encarnación cogemos un poquito más de aceite y vamos llenando la lámpara de aceite, ¿no? De todas formas, Jocelyn siempre remarca en estas exposiciones del propósito de vida o en esta exposición del propósito de vida que realmente hemos vuelto al hogar muchas veces y hemos regresado a la tierra también otras tantas. Por tanto, para nosotros esto de la separación no es nada nuevo para lo que es el ser, ¿no? Sí que es verdad que da cierta pereza, pues porque allí pues todo es amor, todo no hay sufrimiento y es un entorno muy propicio pues para el alma. El alma realmente mm, al- ofrece cierta resistencia, ¿no? Y a veces eso me hace gracia porque da el ejemplo, ¿no? Dice, vosotros, dice, no veis, hay mucha gente que está constantemente enfadada. Es decir, su modus vivendi normal es el enfado, ¿no? Por naturaleza, dice, y esto muchas veces puede repercutir en aquellas almas que han ofrecido más resistencia a la hora de encarnar y que prácticamente han tenido que ser eh, entre comillas, empujadas por sus guías para venir a experimentar. Y bueno, un poco así como una rabieta, por decirlo así, dice ella, ¿no? Explica ella. Entonces, la línea que marca la Jocelyn sería la aceptación por parte del espíritu del aprendizaje mediante el olvido. Esto es muy interesante, ¿eh? Es decir, nosotros en nuestro verdadero hogar, la parte divina, lo que somos,
el espíritu, pues como que entramos ya con esas reglas del juego, ¿no? Es decir, nos brindamos al aprendizaje mediante un olvido, ¿no? La encarnación, los primeros años de un bebé, pues se siente unido al mundo que dejó, se siente muy unido a la madre, protegido, etcétera, ¿no? Y con el paso de los años nos vamos identificando cada vez más con el personaje, ¿no? Con el avatar, con el yo. Y entonces experimentamos lo que es la separación, que decimos que al otro lado todos somos uno. Experimentamos la separación y luego nos apegamos y nos identificamos al 100% con el yo, ¿no? Con el ego, ¿no? Y bueno, luego hay otro personaje, ya para finalizar, que se llama Zufan Sei, que es coach de vida y propósito, diplomada de bioneuroemoción y maestra de registros acásicos. Bueno, un personaje que escuché en un podcast de Mindalia, que tiene a veces muy buenas entrevistas, y dice ella que para descubrir el propósito de vida que tenemos, pues uno tiene que tener la predisposición para ello, ¿no? En un porcentaje muy elevado, la gente o la humanidad vive narcotizados, ¿no? Viven identificados con el yo y están pues más bien a darle el deseo pues al ego, ¿no? Lo que hemos dicho antes, la posesión, la riqueza, la posición social, etcétera, ¿no? Entonces ella deja entrever un poco que la conexión y el descubrimiento son claves en la evolución del espíritu y sobre todo para tener claro lo que es el propósito, ¿no? Dice que nos da unas pequeñas pautas, como por ejemplo, una vez tenemos claro los puntos fuertes que tenemos o las habilidades, se puede tener más o menos acceso al propósito, ¿no? Junto, por ejemplo, con la profesión, si te haces sentir pleno, lleno, etcétera, ¿eh? Y bueno, y también deja entrever, y me parece interesante, que pese a eso hay que estar preparado para los desafíos que te van a aparecer, ¿no? A lo largo de la encarnación, ¿no? Al ser caminos nuevos, es innegable que esos desafíos estarán. Por tanto, es importante para reservarlos, aceptar que van a venir y cuando vengan, pues si hay esa predisposición, esa aceptación al cambio o a los desafíos, pues ya tenemos cierta ventaja a la hora de resolverlos, ¿no? Apunta ella. Dice que una vida plena, desde el momento que conocemos el propósito, este adquiera otra dimensión, ¿no? De repente apunta, tenemos un para qué, el para qué estamos aquí, ¿no? Y que en una encarnación, y con esto ya finalizo, se van a dar sí o sí las sincronicidades en el momento adecuado para poder elegir en esa toma de decisiones que va a acercarnos al propósito, ¿no? Es innegable. En ese sentido, la predisposición a ello hace que la mente aumente o cambie y perciba esos momentos claves validándolos mediante las sincronicidades. Es decir, que si tenemos la predisposición, nuestra mente se va a acostumbrar a trabajar en pos de captar esas sincronicidades que son al final pues esas pequeñas ayudas que nos hemos puesto en el otro lado para saber en los momentos claves, pues eso, lo que tú decías, ¿no? Cuando se aparece un libro, una persona, una oportunidad, un trabajo, el seguir en un trabajo, el dejarlo, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, un poquito eran tres puntos de vista diferentes de tres personas que se han centrado en esto que estábamos tocando hoy, el propósito de vida, ¿vale? Y bueno, ya hice una pequeña frase para ya finalizar, ¿no? En el cual digo que el propósito de vida puede ser cualquier cosa por pequeña que sea, ¿no? Normalmente ante el desconocimiento de la mayoría de las personas no son conscientes de ello, sino que lo ven como un hobby, ¿no? Una profesión, lo que hablamos antes, ¿no? Etcétera. Cualquier acción que ayude a los demás, por pequeña que sea, ya forma parte de nuestro propósito. Y nada, simplemente era para que tuviéramos tres pinceladas también bueno, del doctor Cabouli, terapeuta regresivo, Jocelyn Arellano y la chica esta de bioneuroemoción, ¿no? No sé, es complicado pues que haya pues visiones muy parecidas unas y otras, ¿no? Por ejemplo, la de Jocelyn sí que se alinea bastante con Emilio Carrillo, ¿eh? Con sus matices, ¿no? Pero bueno, son personas que más o menos pueden ir en la misma línea, ¿no? No sé, si queréis acabar de comentar alguna cosa. Bueno, quizá en el propósito grande del sentido de la vida en general, no en el sentido de tu vida, sino de la vida en general, aquí sí que coinciden la mayor parte, cada uno lo llamará diferente. El budismo te dirá que es conseguir la iluminación, ¿no? Los hinduistas te dirán que es realizar a Dios, ¿vale? Eh, pero el propósito de la vida en global y en general, ¿no? Aquí sí te van a coincidir. Luego, en el propósito de la vida más concreta, ya
es donde, bueno, como ahí pues los caminos de cada uno son muy diferentes, es donde hay más matices, ¿no? Unos autores se centran más en una cosa, otros más en otras, porque ahí sí que hay mucha variedad, es decir, en cómo se hace ese camino. O sea, el camino, aquí tú te alejas de la fuente y vuelves a ella, ¿no? A la iluminación, a Dios, a la fuente, a la mente suprema, como quieras, a tú, como lo quieras llamar, ¿no? Pero en ese camino, claro, ahí pues, la experiencia es muy diferente para cada uno, está sujeta a cualquier tipo, ¿no? de cosa que cada uno quiera. El libre albedrío tiene una gran fuerza, más que unas leyes más concretas. Y por tanto, bueno, ahí pues sí que pueden haber diferentes enfoques, ¿no? Uno que se centre más en un aspecto, otro que se centre más en otro. Y bueno, al final, un poco, pues eso, tú para ser, digamos, para seguir tu camino tienes que encontrar el tuyo o seguir el tuyo, ¿eh? Pero digamos que, bueno, sin presión, ¿no? Sin presión porque tienes toda la eternidad para hacerlo. O sea, tampoco, ¿eh? Y bueno, pues no sé si más gente quiere hablar o casi estaríamos. ¿Hay más Bueno, manos levantadas o...? si alguien quiere un poco rematar el debate. Bueno, mientras tanto, mientras alguien se lo piensa, no, esto de decir, ¿no? Lo que decía la Jocelyn, ¿no? Que es decir, acordar, aprender desde el olvido, pues el alma de por sí ya es valiente, ¿no? Porque sale de su zona de confort, donde lo tiene todo, ¿no? Y para precisamente experimentar, pues acuerda eso, ¿no? Acuerda desde el olvido de quién realmente somos nosotros, vivir eso, ¿no? La separación y luego los opuestos, ¿no? No sé con quién debatíamos antes a medio debate o a principio de todo, que decíamos en qué consiste esto. Si lo tenemos todo, ¿por qué hay que seguir experimentando, ¿no? Pues bueno, pero refuerza un poco la idea esa. Para valorar lo que tenemos que saber qué es la parte opuesta, en no tenerlo, ¿no? Y entonces con el olvido vienen todos los miedos, todas las inseguridades y bueno, si a eso añadimos que nos apegamos mucho, nos identificamos con el ego, perdemos la conexión con el yo superior, ¿no? Y luego ahí está la gracia, ¿no? De ir siguiendo un poco la intuición, porque realmente si tuviéramos las reglas del juego, ¿verdad? A medio juego o a principio del juego, si supiésemos de qué va esto, pues ya no haríamos ese ejercicio de buscar la verdad dentro de nosotros, ¿no? La parte divina, ¿no? Contactar con la parte divina, que al final un poco eso es de lo que se trata también la encarnación aquí, ¿no? No sé si alguien quiere acabar de decir algo y si no, pues ya lo iríamos dejando. Bueno, digo yo una última cosa, A ver, Rosa. que, bueno, yo lo que estoy haciendo es, independientemente de que desconozco todavía el propósito o la misión de mi vida, es dejarme fluir con la vida que tengo, aceptar tanto lo bueno como lo malo, como dice Gonzalo, que aceptar no es que lo apruebes, pero que lo aceptas porque piensa, o sea, porque Dios lo ha previsto así para ti, porque es lo mejor, y aunque no estés de acuerdo, ¿no? Y En el entonces nada fondo sí que más. estabas de acuerdo. Tú lo Bueno, planificaste, ¿eh? bueno, que ya te digo que yo cuando escucho a Gonzalo, él dice eso, que Rodríguez cuando Fraile. sí, cuando te viene una situación pues un poco extraña, pues que se acepta, aunque no estés de acuerdo, aunque no lo apruebes, por ejemplo, las guerras que hay ahora mismo, ¿no? Pues claro, decir, acepto esto, claro, no estás de acuerdo, pero por algún motivo se están dando, porque desde ahí arriba, ¿no? Pues Dios pues lo ha previsto así, pues para el crecimiento, para la evolución, para lo que sea, ¿no? Dios y tú, no hay que hacer esa separación. Sí que quizá en la mentalidad más cristiana tradicional lo separan más, pero en el fondo no está tan separado. Y tú planificas, Dios te da a ti la potestad de planificar. No, no, yo no estoy de acuerdo en dejarlo todo tan en manos de Dios como si fuera algo separado. Tú eres Dios en un nivel dado. Y la mayoría de cosas las planificas tú. Esto también hay mucha evidencia. Entonces, en algunas
pensamientos o religiones se tiende a separar más. Otros lo unen mucho. Los orientales todo es Dios y Dios no es personal. Los cristianos es muy personal Dios y como que tú no eres tan parte de Dios. Son las dos cosas. Los dos tienen razón. Cada uno se enfoca en una parte. Entonces, bueno, al final, en un nivel superior tú estás de acuerdo con las guerras, porque tú las has planificado junto con otros. Entonces, en un nivel superior tú estás de acuerdo. En este no, en este como personaje dices, oye, pues no debería pasar esto, no debería tal, pero eso se ha planificado. Hemos planificado entre todos para que pase por una serie de experimentaciones, aprendizajes que tienen que darse, ¿no? Bueno, pues eso, dejarme fluir, ¿no? Fluir con las situaciones que tengo, con la vida, y como objetivo final, pues buscar el amor en todo. Ese amor que está en el otro lado, ¿no? Se conoce en el otro lado, pero que aquí no es posible llegar a conocerlo. Pues ir acercándose uno a conseguir como meta eso, independientemente ya de la misión y del propósito que uno tenga, ¿sabes? O sea, llegar a, pues eso, ojalá llegáramos todos a actuar con amor en cada situación que tenemos. Y nada Sí, más. en el fondo ese es el propósito, ¿no? Y dejarse fluir porque ahí te va llevando a lo que tienes que hacer, ¿no? Es decir, que Mm, como también hemos dicho, se ha dicho y dicen los autores, no es hacer grandes cosas. Hacer grandes cosas depende, si tú lo tienes planificado, a lo mejor sí, pero no son, mm, bueno, grandes cosas vistas desde aquí. Vistas desde el claro. otro lado, un acto de amor es mucho más grande que a lo mejor aquí estar dando de comer a 20.000 personas, ¿sabes? Que no lo haces con tanto amor. Por tanto, visto desde aquí, te parece, uy, más importante esta persona porque hace cosas, ¿no? A más gente o es muy Sí, sí, famosa. Bueno, pequeñas cosas, pues cuidar exactamente. de tu padre, haber entregado tu vida para cuidar de tu padre o cuidar de un perrito o cosas, pequeñas cosas, pero que en Pequeñas sí, vistas desde aquí, ¿eh? Vuelvo a repetir. sí, sí, claro, Vistas desde el lado correcto, no son tan pequeñas. Quizás pero son que pequeñas las otras que parecen, ¿no? Que aquí nos parecen Bueno, grandes. y aparte, sí, sí, aparte, una pequeña acción puede desencadenar, si nosotros sin saberlo, algo muy grande, ¿no? La frase aquella de el aleteo de una mariposa a este lado del mundo puede provocar el tifón al otro lado, ¿no? Y es eso, ¿no? Nosotros que sepamos es una pequeña acción, pero a lo mejor esa puerta abre otra puerta, otra puerta, otra puerta, y estás, gracias a esa acción tuya, desencadenando, no sé, pues una cosa que afecta a muchas más personas, ¿verdad? Tanto en lo bueno como en lo malo, ¿eh? A lo mejor ahora me pongo en situación un empresario, un jefe que le meta una bronca a un trabajador y llegue a casa este y lo pague con el hijo y el hijo, pues yo qué sé, pues se enfade y a su vez, pues, ¿no? ¿Sabes? Un poco la cadena esta que y en positivo igual, ¿no? Una pequeña acción rosa, a veces, por pequeña que nos parezca a nosotros, es pequeña, pero es muy grande a la vez, ¿no? Provoca una no, reacción claro, en sí, cadena sí. que no somos conscientes, ¿verdad? No, para mí, por ejemplo, es muy grande, es muy Claro, grande. Vista claro, por parte de otros, pues a lo mejor es una tontería lo que estoy haciendo, ¿no? Pero para vista por mi parte, pues es muy grande. Pero eso es lo que claro. importa, ¿no? Es para Claro, ti. claro. Sí, sí, lo que importa es cómo lo veo yo, cómo lo valoro yo, claro. Pero vamos, que la meta final es eso, buscar el amor y actuar con amor. Y ya está. Y yo no le doy más vueltas al propósito ni a la misión de mi vida. Decía algún personaje que lo importante es vivir y experimentar, ya está. ¿No? Que Sí, ya es demasiado eso, ¿no? No mm, tanto buscar, porque he escuchado algún podcast preparando el programa de hoy que había gente que se indignaba incluso del mundo espiritual, ¿eh? Que por qué tenemos que tener una misión o un propósito, ¿no? Que vivir ya es bastante misión y bastante propósito, ¿no? Que se lo toma un poco más desde el punto de vista de la supervivencia, ¿no? Que bastante dificultades encuentra el alma como para que ahora encima tengamos que tener una misión,